Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo lleno de chismecito del bueno, porque hoy tenemos un tema que arde, un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de los secretos, las intrigas y los rumores que rodean a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, los mismos que nos robaron el corazón, nos hicieron suspirar y llorar a mares en *Karasevda*. El título lo dice todo, ¿verdad? Preocupados, el círculo íntimo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül bajo tensión. Y es que, como bien sabemos, la vida de las celebridades no es solo glamour, alfombras rojas y flashes. A menudo se esconde un mundo de drama, envidias, amores, desamores y por supuesto, egos. Y cuando la amistad, el amor y las relaciones profesionales se entrelazan, las cosas pueden ponerse pero que muy interesantes, y en este caso tensas. Así que sin más preámbulos, si eres de los que disfruta de un buen chisme, si te apasionan las historias detrás de las cámaras, si quieres saber qué está pasando en el círculo íntimo de estas dos estrellas, quédate conmigo hasta el final. Vamos a analizar a fondo este misterio, a desentrañar rumores, a explorar posibles causas y a tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Prepárense para una inmersión profunda en el corazón de la farándula turca. Y antes de que se me olvide y como siempre digo, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. No te arrepentirás. Aquí siempre estamos al día con lo mejor del mundo del espectáculo, te traemos primicias, análisis y mucho chismecito. Así que únete a la familia. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y si te gusta lo que ves, no olvides dejar tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos. Para entender bien la situación, y para contextualizar todo este drama, es importante que retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos algunos detalles clave. Primero hablemos de los protagonistas, de las personas involucradas en este supuesto conflicto. Tenemos a Burak Özçivit, conocido mundialmente por su interpretación de Kemal Soydere en *Karasevda*. Además de su talento actoral, Burak es famoso por su impresionante físico, su carisma y su encanto. Es uno de los actores más codiciados y admirados de Turquía, con una legión de seguidores en todo el mundo. Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy popular en Turquía, conocida por su belleza, su elegancia y su talento. Juntos, Burak y Fariye forman una de las parejas más queridas y admiradas del país. Son vistos como un ejemplo de amor, de estabilidad y de familia, y suelen ser el centro de atención en eventos sociales y en los medios de comunicación. Tienen 2 hijos, y en las fotos y vídeos que comparten en redes sociales se les ve muy felices. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, la icónica Niansezin en *Karasevda*. Neslihan es una actriz talentosa, versátil y con una gran presencia en pantalla. Su interpretación en *Karasevda* la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha participado en numerosos proyectos exitosos. Su belleza, su estilo y su personalidad la han convertido en un ícono de la moda y en una de las actrices más influyentes de su generación. Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor, conocido por su talento, su profesionalismo y su carisma. Kadir y Neslihan se casaron en 2016 y desde entonces han formado una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Ambos comparten una gran complicidad, se apoyan mutuamente en sus carreras y suelen mostrarse muy enamorados y felices en público. Ahora bien, ¿dónde entra la tensión en todo esto? ¿Por qué estamos hablando de posibles problemas entre estas dos estrellas y sus círculos íntimos? Pues bien, parece que hay rumores persistentes, que han circulado durante meses, de una posible fricción, de una cierta distancia y de una tensión palpable entre los círculos íntimos de estas dos parejas. Aunque Burak y Neslihan trabajaron juntos en una de las series más exitosas de la historia de la televisión turca, y durante mucho tiempo mantuvieron una relación de amistad, al parecer, la relación entre ellos, y sobre todo entre sus respectivas parejas, ha cambiado, o al menos, eso es lo que se rumorea. Es importante destacar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de esta tensión. Ni Burak, ni Neslihan, ni Fariye, ni Kadir han hecho declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, la ausencia de declaraciones, la falta de interacciones públicas y otros detalles que analizaremos a continuación, han alimentado las especulaciones y han despertado la curiosidad de los medios de comunicación y del público en general.
Pero ¿cuáles son los factores que se han especulado como posibles causas de esta tensión? ¿Qué razones podrían haber generado esta distancia entre los actores y sus parejas? Uno de los factores más mencionados es la cercanía que en su momento existió entre Burak y Neslihan durante el rodaje de Karasevda *. Como recordarán, la serie estuvo llena de escenas románticas, de momentos de gran intensidad y de una química innegable entre los dos protagonistas. En muchos momentos parecía que la conexión entre Kemal y Nihan trascendía la pantalla y llegaba a la vida real. Según algunos medios turcos, esta cercanía, esta química y la conexión que se percibía entre Burak y Neslihan no habrían sido del agrado de Fariye Evcen, la esposa de Burak. Los celos, la inseguridad y la competencia son emociones comunes en el mundo del espectáculo, y es comprensible que Fariye pudiera sentirse un poco incómoda con la situación. El hecho de ver a su esposo compartiendo escenas románticas con otra actriz, de ver la complicidad y la conexión que existía entre ellos, pudo haber generado ciertas tensiones y conflictos internos. Aunque estos son solo rumores, por supuesto, es una de las hipótesis más recurrentes. Otro factor a considerar, que se ha mencionado en algunos medios, es la diferencia en las personalidades y en los estilos de vida de las parejas. Fariye y Burak, como hemos dicho, son conocidos por ser más discretos, más reservados y más familiares. Suelen priorizar la vida privada, evitar los escándalos y mantener un perfil bajo en los medios de comunicación. Por otro lado, Kadir y Neslihan, aunque también son muy unidos y valoran su relación, podrían ser más extrovertidos, más sociables y más propensos a frecuentar diferentes ambientes sociales. Podrían tener un círculo de amigos más amplio y participar en eventos más públicos. Esta diferencia en los estilos de vida, en las preferencias y en las formas de relacionarse, pudo haber generado cierta distancia entre las parejas, dificultando la interacción y la convivencia. Pero aquí viene lo más interesante, el ingrediente que le da un toque especial a esta historia. Los rumores sugieren que esta tensión no es solo entre las parejas, sino que también se extiende a sus respectivos círculos de amigos. Se dice que las amistades en común que tenían antes Burak y Neslihan, los amigos que compartían, los colegas con los que solían coincidir en eventos y reuniones, se han dividido. Ahora, cada uno de ellos tiene su propio grupo de amigos, evitando las interacciones y, por supuesto, las reuniones en conjunto. Imaginen la incomodidad, la tensión que se respira en el ambiente cuando dos grupos de amigos, que solían ser cercanos, se ven obligados a evitarse, a no coincidir, a evitarse miradas y cruces de palabras. Es una situación complicada, que puede generar sentimientos de tristeza, de frustración y de decepción. Además, hay que añadir otro elemento clave en esta historia, el papel fundamental que han jugado los medios de comunicación turcos, como siempre, en este tipo de situaciones. Los paparazzi, como sabemos, están siempre al acecho buscando el mínimo detalle, la mínima pista, para alimentar los rumores y las especulaciones. Cualquier gesto, cualquier fotografía, cualquier declaración, es analizada, magnificada y utilizada para crear titulares y generar interés en el público. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su pasión por el chisme y por su afán por descubrir los secretos de las celebridades, han jugado un papel importante en la amplificación de estos rumores. Han circulado fotos de Burak y Fariye en eventos a los que también fueron invitados Neslihan y Kadir, pero nunca coincidieron en las imágenes. O si coincidieron, las fotos que se publicaron fueron siempre por separado, evitando cualquier contacto visual, cualquier acercamiento. ¿Casualidad? ¿O un intento deliberado de evitar el contacto y de no alimentar los rumores? También se han analizado las declaraciones públicas de los actores, sus publicaciones en redes sociales y las interacciones en eventos sociales. La ausencia de fotos juntos, la falta de mensajes de apoyo o felicitaciones en redes sociales, las evasivas ante preguntas sobre el tema, todo esto ha alimentado la especulación y ha creado un ambiente de intriga y de curiosidad en el público. Es importante mencionar, como hemos dicho, que a pesar de todos estos rumores y de todas estas especulaciones, no hay pruebas concretas de una enemistad abierta entre Burak, Neslihan, Fariye y Kadir. Ninguno de los cuatro ha hecho declaraciones directas sobre el tema. Ninguno de ellos ha confirmado la existencia de una tensión o de un conflicto. Sin embargo, el silencio a veces habla más que las palabras. La falta de interacciones públicas, la ausencia de fotos juntos, las evasivas ante preguntas sobre el tema, todo esto alimenta la especulación y la curiosidad del público. El hecho de que no haya una desmentida oficial, de que no haya una aclaración por parte de los involucrados, da pie a que los rumores sigan circulando y a que la intriga se mantenga.
Pero, ¿qué piensan los expertos? ¿Qué dicen los analistas de las celebridades? ¿Cómo interpretan los expertos en la industria del entretenimiento esta situación? Pues bien, la mayoría de los expertos y analistas de las celebridades coinciden en que es común que las relaciones entre las estrellas cambien con el tiempo. La vida, por su propia naturaleza, es un proceso de cambio constante. Los compromisos, las prioridades, los cambios en la vida personal, las nuevas experiencias, todo esto puede influir en las dinámicas sociales y en las relaciones personales. En el mundo de las celebridades, donde la exposición mediática es constante y donde las relaciones son sometidas a una gran presión, estas dinámicas de cambio pueden ser aún más evidentes. La presión del trabajo, la competencia, los celos, las inseguridades, los intereses personales, todos estos factores pueden influir en las relaciones entre las celebridades, creando tensiones y a veces incluso separaciones. En el mundo de la farándula, donde la imagen pública es tan importante, es natural que las relaciones entre las estrellas sean complicadas y que estén sujetas a una gran presión. El hecho de que la imagen pública sea tan importante y que la opinión del público influya tanto en la carrera y en el éxito de los actores, puede generar un ambiente de competencia, de envidia y de celos. Y ahora hablemos de las consecuencias. ¿Qué significa esta supuesta tensión para la carrera y la imagen pública de Burak Yılmaz? ¿Cómo podría afectar este supuesto conflicto a sus proyectos futuros y a su reputación? Pues en realidad, hasta el momento, no parece haber tenido un impacto negativo significativo, al menos hasta ahora. Ambos, tanto Burak como Neslihan, siguen siendo muy solicitados en la industria. Tienen proyectos exitosos, una gran base de fans y una trayectoria profesional sólida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la imagen de perfección, de éxito absoluto, que a veces se proyecta en el mundo de las celebridades, puede verse empañada por este tipo de rumores. El público es muy sensible y tiende a idealizar a las estrellas. Cualquier indicio de conflicto, por pequeño que sea, puede generar decepción, especulación y cuestionamientos. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen tanto poder, la imagen pública de las celebridades es constantemente analizada y evaluada. Cualquier error, cualquier declaración fuera de lugar, cualquier rumor no desmentido, puede afectar a la reputación de un actor y a su capacidad para conseguir trabajo. En resumen, lo que sabemos es que hay rumores de tensión en el círculo íntimo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Las posibles causas son múltiples: celos, diferencias de personalidad, la presión mediática, y por supuesto, la falta de confirmación o desmentido por parte de los involucrados. Todo esto ha generado un ambiente de expectación y curiosidad, pero hasta el momento, no hay nada definitivo. Todo sigue siendo especulación. Personalmente creo que es importante recordar que las celebridades son seres humanos como todos nosotros. Tienen sus problemas, sus emociones, sus relaciones, y a veces, estas relaciones pueden ser complicadas. Es fácil dejarnos llevar por el morbo y por la curiosidad, pero creo que también es importante respetar su privacidad y no dar por hecho nada hasta que tengamos pruebas concretas. Es fácil caer en la trampa del chismorreo y de las especulaciones, pero es importante ser conscientes de que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y con vidas privadas que merecen ser respetadas. Es importante no juzgar, no criticar y no dar por sentado nada hasta que tengamos toda la información. Así que, ¿qué nos depara el futuro? ¿Se reconciliarán algún día Burak y Neslihan? ¿O la tensión persistirá? ¿Veremos alguna vez fotos juntos, mensajes de apoyo en redes sociales, o alguna declaración oficial que aclare la situación? Solo el tiempo lo dirá. Estaremos atentos a las redes sociales, a los eventos públicos, y por supuesto, a los medios de comunicación turcos, que siempre nos mantienen informados y nos regalan este tipo de historias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, la investigación y el chismecito del bueno. Espero que este vídeo haya sido informativo, entretenido y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema candente. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto dejar un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir investigando sobre el mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay tensión real entre Burak y Neslihan, o simplemente son rumores sin fundamento? ¿Creen que las diferencias de personalidad y los estilos de vida pueden ser un factor importante en este tipo de situaciones?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Ayúdenme a hacer crecer la comunidad. Compartir es vivir, y el chisme es aún mejor si lo compartimos. Así que una vez más, gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.